A los 79 años, la legendaria voz mexicana Sonia López, conocida durante décadas como la Chamaca de Oro, decidió romper un silencio que parecía eterno. Su confesión, simple en apariencia pero devastadora en su profundidad emocional, ha sacudido al público latinoamericano que la creyó siempre fuerte e imperturbable, dueña de una sonrisa que jamás revelaba las grietas de su corazón. Sin embargo, como ocurre con las grandes figuras del espectáculo, la realidad suele esconderse detrás de focos aplausos y recuerdos que nunca terminan de decirlo todo. Sonia López irrumpió en la escena musical mexicana en una época donde los boleros, las cumbias románticas y las orquestas tropicales definían el ritmo de América Latina. Su voz suave pero firme logró algo que muy pocos artistas consiguen: conquistar generaciones completas sin necesidad de escándalos ni estrategias mediáticas. Era puro talento, pura esencia, pura vulnerabilidad envuelta en melodía. Su ascenso fue rápido, casi vertiginoso. La juventud de Sonia contrastaba con la madurez de su voz, lo que generaba un efecto hipnótico en el público. No era simplemente una intérprete, era un fenómeno cultural. Las radios de la época la reproducían día y noche. Los salones de baile celebraban su cadencia. Las familias mexicanas conocían sus letras de memoria. Pero detrás de ese éxito precoz, existía un problema que nadie imaginaba. La fama la encontró demasiado pronto, cuando su corazón aún estaba formándose, y cuando la presión del mundo adulto caía sobre ella con todo su peso. Durante años, ese detalle, esa vulnerabilidad temprana quedó escondido. Y sería justo esta fragilidad jamás reconocida, la que alimentaría la confesión que ahora conmociona a todos. En la superficie, Sonia López vivía rodeada de glamour: presentaciones, entrevistas, viajes, discos, giras internacionales. Pero quienes la conocieron de cerca afirman que en los momentos de descanso su mirada cambiaba. Pasaba de la radiante luz del escenario a un silencio introspectivo casi doloroso. Uno de sus músicos recordó en una entrevista no publicada: Sonia podía hacer reír a todo el mundo durante una cena, pero al volver al hotel se quedaba mirando por la ventana como si algo dentro de ella la estuviera llamando desde lejos. ¿Qué era aquello que la perturbaba? Una pena antigua, un amor imposible, una verdad familiar que nunca terminó de aceptar. Durante años, se especuló sobre su vida sentimental, sobre las renuncias que hizo por la música, sobre los sacrificios ocultos bajo la alfombra de la fama. Pero Sonia jamás confirmó nada. Siempre respondía con elegancia, desviando la conversación hacia sus discos, sus compañeros músicos, el cariño del público. Lo que nadie sabía es que esa estrategia era deliberada. Sonia López tenía miedo. Miedo a decepcionar, miedo a mostrarse frágil, miedo a enfrentar una parte de su vida que nunca había logrado cerrar. A lo largo de los años, mientras sus canciones se mantenían vivas en el recuerdo colectivo, Sonia se fue retirando paulatinamente del espectáculo. Primero redujo giras, luego grabaciones, más tarde entrevistas. No era un retiro oficial, pero sí un proceso de alejamiento gradual, casi sigiloso. El público suponía que simplemente estaba cansada o que quería disfrutar de su vida privada. Pero la realidad, como ahora sabemos, gracias a su confesión, era mucho más profunda. La soledad que tantos artistas encuentran inevitable comenzó a acompañarla como una sombra. No era una soledad triste, sino una soledad introspectiva. Un espacio donde sus recuerdos, decisiones y renuncias se hacían más visibles, más exigentes. A los 70 años, Sonia confesó en un encuentro privado con amigos cercanos una frase que hoy adquiere un significado inmenso. Creo que toda mi vida la he vivido hacia afuera. Nunca he tenido el valor de contar lo que viví hacia adentro. Por primera vez, Sonia reconocía que su historia pública no era suficiente para explicar su vida. La razón principal por la que Sonia cayó durante tanto tiempo está relacionada con lo que significa ser una figura icónica en América Latina. El público no solo admira a sus artistas, también los idealiza. Los convierte en símbolos de épocas doradas, en guardianes de recuerdos familiares, en la banda sonora de los amores, las despedidas y los sueños de millones. Sonia era exactamente eso. Por lo tanto, admitir una verdad dolorosa personal o incómoda podía arriesgar su legado, romper esa conexión emocional con varias generaciones.
Su silencio era una forma de proteger ese vínculo. En una conversación reciente, la artista confesó: "Durante años pensé que la gente no estaba preparada para escuchar lo que realmente tuve que enfrentar. Ahora entiendo que era yo quien no estaba preparada para decirlo". Esta frase no solo explica su actitud durante décadas, sino que abre la puerta a la revelación que marcaría el final de su silencio. Hace algunos meses, durante una presentación íntima en un centro cultural de la Ciudad de México, Sonia López volvió a cantar algunos de sus clásicos. Pero el público, atento a cada detalle, notó algo distinto. Su voz seguía dulce, pero su mirada cargaba un peso emocional que antes no estaba ahí. Entre canción y canción, Sonia hizo algo inusual, habló desde el corazón. Dijo que ese concierto no era solo un reencuentro con el público, sino un reencuentro consigo misma. Que había llegado a una edad en la que ya no se podía vivir con secretos. Que algunas verdades, por más dolorosas que fueran, necesitaban ver la luz para liberar el alma. Allí, por primera vez, insinuó lo que ahora conocemos como su gran confesión. El público aplaudió sin comprender del todo, pero conmovido por la sinceridad repentina de una mujer que siempre había sido discreta. Ese instante se convertiría en el principio del fin de su silencio. Antes de revelar su verdad, es importante entender por qué el público lo sospechaba. Durante décadas, circularon rumores sobre una herida profunda en la vida de Sonia López. Algunos apuntaban a una traición, otros a un amor imposible, otros incluso a una renuncia que marcó su destino para siempre. Muchos fanáticos decían haberlo escuchado entre líneas, en sus interpretaciones, en la manera en que alargaba una nota, en la forma casi quebrada con la que pronunciaba ciertas palabras. Sonia tenía y tiene una habilidad única a transmitir una tristeza elegante, una nostalgia que parecía no venir solo de las letras que interpretaba, sino de su propia experiencia vital. A los 79 años, esa sospecha colectiva finalmente encontraría respuesta. Pero antes de llegar a la revelación, este capítulo muestra el terreno emocional y psicológico que la llevó a guardar silencio durante tanto tiempo. En una entrevista reciente, Sonia dijo una frase que en retrospectiva lo explica todo. "No quiero irme de este mundo sin que la gente sepa quién fui realmente". No habló de escándalos, ni de conflictos, ni de culpables. Habló de verdad. A los 79 años, Sonia López no busca polémica ni protagonismo. Lo que busca es paz. Es contar su verdad no por obligación, sino por libertad. Es dejar un testimonio honesto para que el público, ese público que la ha amado durante generaciones, la conozca en su totalidad, no solo como artista, sino como mujer. Su sinceridad tardía no es un acto de debilidad, sino de enorme fortaleza, porque se necesita valentía para romper un silencio que ha durado toda una vida. La noticia recorrió los medios latinoamericanos como un rayo silencioso, pero imparable a los 79 años. Sonia López decidió revelar aquello que había guardado en lo más profundo de su alma durante más de 5 décadas. Una verdad que todos sospechábamos, pero que nadie se atrevía a pronunciar por respeto, por cariño, o por miedo a dañar una figura tan querida como la legendaria Chamaca de Oro. Todo ocurrió en un encuentro privado convocado por su equipo más cercano. La cita no parecía distinta a otras reuniones íntimas que Sonia había celebrado a lo largo de los años. Flores en la mesa, luz cálida, fotografías antiguas colgadas en una pared. Pero esa tarde algo se sentía diferente, como si el aire anticipara un momento histórico. Cuando Sonia entró al salón, el público se levantó. No era un evento multitudinario, sino selecto periodistas culturales, músicos, que la acompañaron en los 60 y 70 familiares, y algunos fans que habían seguido su carrera desde los primeros discos. Todos notaron que Sonia llevaba consigo una determinación nueva, casi luminosa. Se sentó, tomó aire, y dijo la frase que cambiaría todo. "Hoy quiero decir lo que callé durante demasiados años. No por escándalo, no por pena, sino porque llegó la hora de vivir en paz". El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba la respiración de cada asistente. Todos sabían que estaban a punto de escuchar algo grande. La primera parte de su confesión se centró en un sentimiento que había acompañado a Sonia desde sus años más brillantes, un amor prohibido, imposible, que nunca pudo hacerse público y que la acompañó como una herida abierta durante décadas.
Sonia relató que en los primeros años de su fama, cuando apenas tenía 17 o 18 años, se enamoró profundamente de un hombre mayor que ella perteneciente al mundo del espectáculo, pero cuya identidad prefirió no revelar. Fue el amor más grande de mi vida, dijo sin temblar, pero aquel romance estaba marcado por barreras imposibles, diferencia de edad, presión de disqueras, expectativas sociales, compromisos previos que hacían la relación inviable. Sonia explicó que aquel hombre también la amaba, pero ambos sabían que no podían estar juntos sin pagar un precio demasiado alto. La relación terminó en silencio sin reproches, pero con un dolor que ella cargó durante toda su carrera. Mis canciones más tristes nacieron de ese amor y de su ausencia. De pronto todo encajaba la nostalgia de su voz, la dulzura melancólica, la emoción contenida en cada interpretación. Después de hablar del amor imposible, Sonia dio un giro inesperado que dejó a todos los presentes sin aliento. Con voz tenue pero segura reveló: siempre quise ser madre, y nunca pude. La confesión cayó como un susurro trágico. A lo largo de los años hubo rumores sobre hijos ocultos, maternidades secretas o embarazos frustrados. Nunca se dijo nada con claridad. Muchas fans pensaban que Sonia había elegido una vida sin hijos para dedicarse de lleno a la música. Hoy sabemos que no fue así. Sonia explicó que en su juventud enfrentó un problema médico que le impidió concebir. Los médicos le dieron la noticia en una época en la que la sociedad no tenía empatía ni lenguaje para hablar de esos temas. La maternidad era considerada una obligación femenina, y admitir públicamente la infertilidad habría significado cargar con estigmas injustos. Por eso se calló. Por eso inventó excusas. Por eso sonreía cuando le preguntaban por qué no había formado una familia tradicional. No quise que la gente me mirara con lástima. No quise que pensaran que mi vida estaba incompleta. Esa herida ocultada durante más de medio siglo explica la profundidad de su arte. Su voz parecía siempre a punto de llorar. Ahora entendemos por qué. La confesión continuó con un aspecto sorprendente de su vida profesional. Sonia reconoció que en el momento más alto de su fama, tuvo la oportunidad de internacionalizarse, grabar en Estados Unidos, realizar giras en Sudamérica, convertirse en una estrella continental. Sin embargo, rechazó esas oportunidades. Hasta ahora se había pensado que fue por timidez o falta de ambición, pero la verdad era otra. No quise irme porque tenía miedo de perderlo todo. Temía que lejos de mi país me quebrara emocionalmente. La presión del espectáculo combinada con su vida personal quebrantada la hizo temer por su salud mental. Sonia admitió que durante 5 años sufrió episodios de ansiedad severa. La fama que todos veían como un sueño para ella era muchas veces un cuarto oscuro donde debía fingir fortaleza. No me arrepiento. Elegí mi bienestar antes que el éxito. Esta parte de la confesión generó lágrimas entre los presentes. La imagen de una Sonia joven, sonriente y radiante en los escenarios contrastaba con la realidad de una artista que luchaba en silencio para sobrevivir emocionalmente. Luego de hablar de amores, pérdidas y renuncias, Sonia llegó al punto más duro de su confesión, el arrepentimiento que la acompañó toda la vida. No se trataba de una decisión profesional, ni del amor prohibido, ni de su maternidad frustrada. Era algo más íntimo. Me arrepiento de haber permitido que otros decidieran por mí. Explicó que en sus primeros años fue manejada por empresarios que controlaban cada aspecto de su vida. Su imagen, sus canciones, sus entrevistas, sus horarios, incluso su círculo de amistades. Le decían qué podía decir y qué debía callar. Durante años no fui Sonia López. Fui lo que ellos querían que yo fuera. Su voz se quebró aquí por primera vez. Con esa frase, Sonia resumió una realidad que muchas estrellas de su época vivieron, pero pocas se atrevieron a denunciar públicamente. Después de casi 1 hora de confesiones, Sonia llegó al punto final, la revelación que daba sentido al título que hoy conmociona al mundo. Con una serenidad casi espiritual dijo: la verdad es que siempre viví enamorada de alguien a quien no pude tener, y ese amor marcó toda mi vida. Lo supieron siempre. Lo vieron en mis ojos, lo escucharon en mis canciones, lo sospecharon. Y era verdad. Era eso, el amor imposible, el motor secreto de su arte, la melancolía que todos percibíamos, pero que nadie podía nombrar. Un amor que definió su carácter, su estilo musical, su manera de cantar.
Un amor que nunca murió, aunque la vida siguió su curso. Un amor que ahora al fin, ella reconocía abiertamente. La sala se llenó de lágrimas. Nadie aplaudió. Nadie habló. Era un momento sagrado, íntimo, histórico. La artista que había acompañado generaciones enteras con su voz, confesaba que detrás de cada interpretación había un corazón que nunca sanó por completo. Tras la confesión, Sonia explicó por qué había decidido hablar recién ahora. A mi edad uno ya no tiene miedo. Solo quiere paz. No buscaba polémica ni titulares sensacionalistas. Buscaba liberarse. Y lo logró. Sus amigos notaron un cambio inmediato. Su respiración más ligera. Su postura más erguida. Sus ojos más brillantes. Era como si al decir la verdad, hubiera soltado una carga que llevaba en la espalda desde la adolescencia. La confesión no fue solo un acto de honestidad, fue un acto de amor propio. La confesión de Sonia López deja un impacto profundo en su público y en la historia de la música latina. Su verdad ilumina aspectos de su carrera que antes parecían misteriosos. La nostalgia de sus interpretaciones. La dulzura de su voz. La forma en que cada canción parecía contar una historia personal. Ahora sabemos que lo hacía. Su revelación humaniza aún más a una artista ya querida por millones. Nos recuerda que detrás de los íconos hay seres humanos con heridas, dudas, miedos y decisiones difíciles. Sonia dijo al final del encuentro, lo que viví no fue una tragedia. Fue mi historia. Y quiero que la recuerden así con cariño. La confesión de Sonia López a los 79 años no solo cerró un capítulo íntimo de su vida, sino que abrió un nuevo horizonte emocional y simbólico para millones de admiradores que crecieron con su música. Días después de que la noticia se hiciera pública, México entero parecía hablar de lo mismo. Sonia López, la chamaca de oro, rompió el silencio. Los programas de radio repasaban su discografía. Las plataformas digitales mostraban un incremento espectacular en las reproducciones de sus canciones, y en redes sociales se multiplicaban mensajes de cariño, agradecimiento y sorpresa. Los comentarios coincidían en algo esencial. La gente siempre lo había presentido. Ese tono dulce pero herido, esa forma de cantar al borde del suspiro, esa melancolía tan particular. Ahora tenía una explicación humana. Su arte no era solo talento, era testimonio. Muchos fanáticos escribieron mensajes como, ahora entiendo por qué su música siempre me hacía llorar. Su voz tenía un secreto y ese secreto era amor. Su sinceridad a los 79 años es una lección para todos. Las personas mayores que habían seguido su carrera desde los años 60 comentaban que nunca habían visto tanto respeto ante una confesión artística. Sonia no fue juzgada, fue abrazada. Su verdad había llegado en el momento justo cuando el público estaba preparado para escucharla sin prejuicios. Durante décadas, la música de Sonia López fue refugio emocional para millones, parejas que se enamoraron escuchándola, mujeres que encontraron consuelo en su sensibilidad, migrantes que la escuchaban para sentir un pedazo de hogar, familias que la ponían los domingos mientras cocinaban juntos. Sus canciones no solo eran melodías, eran compañía. Sin embargo, irónicamente, Sonia misma vivió muchos de esos años en silencio interior acompañada por recuerdos que no podía compartir. Ahora, tras su confesión, el proceso parece invertirse. La artista que durante tanta vida árida alivió el corazón de su público, ahora es sostenida por ese mismo cariño. El país entero se convirtió en su confidente. Su equipo cercano reveló que después de la confesión Sonia parecía más liviana, más sonriente, más auténtica. Y es que la liberación emocional incluso a los 79 años puede transformar a una persona por completo. Con la verdad ya revelada, críticos musicales comenzaron a analizar su discografía desde una nueva perspectiva. Lo que antes se percibía como simple romanticismo, ahora se entiende como una ventana a su mundo interior. Por ejemplo, en las baladas donde la voz se quiebra, ahora se escucha la sombra del amor prohibido que marcó su juventud. En las canciones donde habla de ausencias, se advierte la herida de la maternidad que nunca llegó. En los temas más nostálgicos emerge la tristeza de alguien que luchaba con ansiedad mientras sonreía frente a las cámaras. Un crítico de música tropical escribió: Sonia no interpretaba canciones de amor, interpretaba su propia vida sin que lo supiéramos.
Y tal vez ese fue siempre el encanto de su arte. Emitía una emoción auténtica pura sin adornos innecesarios. No actuaba la tristeza, la vivía. No actuaba el amor, lo recordaba. No actuaba la nostalgia, la cargaba. Hoy el público vuelve a escuchar sus canciones, pero esta vez escuchan también su silencio. La confesión provocó un fenómeno sorprendente. Jóvenes de 15, 20 y 25 años que no crecieron con su música comenzaron a descubrirla por primera vez. En TikTok y otras plataformas, fragmentos de sus canciones se viralizaron en videos emotivos. Los usuarios destacaban: la interpretación más sincera que he escuchado. ¡Qué elegancia emocional tenía esta mujer! Ahora entiendo por qué dicen que antes se cantaba con el alma. Muchos influencers culturales explicaron la historia detrás de su confesión, lo que generó aún más interés entre adolescentes y adultos jóvenes que sienten fascinación por íconos de otras épocas. Así Sonia López logró algo que pocas figuras logran: trascender su generación sin necesidad de modernizarse ni cambiar su estilo. Su autenticidad es suficiente para conquistar a cualquier época. A raíz de su confesión surgieron invitaciones para documentales, entrevistas, homenajes y grabaciones especiales. La televisión pública propuso una serie dedicada a su vida. Universidades solicitaron charlas sobre música mexicana. Orquestas tropicales plantearon un tributo nacional. Pero Sonia, fiel a su esencia, respondió con una calma conmovedora: no necesito volver a los escenarios. Ya volví a mi verdad. Su renacimiento no está en el espectáculo, sino en su libertad. Aún así, aceptó participar en un homenaje transmitido por televisión, donde se proyectaron imágenes inéditas de su juventud acompañadas por una orquesta que interpretó sus grandes éxitos. Sonia, sentada en primera fila, lloró en silencio cuando una joven cantante interpretó una versión suave del bolero que ella había convertido en clásico en los años 60. Ese momento simbolizó de algún modo la entrega del legado. La vida artística de Sonia ahora pertenece a la historia, pero también al futuro. En una entrevista posterior a su confesión, Sonia sorprendió nuevamente con una reflexión profunda que quedó grabada en la memoria colectiva. Toda la vida tuve miedo de que la verdad me quitara algo, y ahora sé que decirla es lo que me lo devolvió todo. Habló del amor que nunca pudo vivir, no como tragedia, sino como belleza. No todos los amores están destinados a concretarse, pero todos pueden enseñarnos algo. Habló de su maternidad frustrada sin rencor. La vida me quitó eso, pero me dio la oportunidad de ser como una madre simbólica para quienes crecieron con mi música. Habló de su carrera. No viajé por el mundo, pero mis canciones sí. Y eso es suficiente. Su serenidad no era resignación, era sabiduría. Expertos en cultura notaron que la confesión de Sonia López abrió un debate más amplio. ¿Por qué las figuras públicas sienten que deben ocultar sus heridas? ¿Por qué el éxito parece incompatible con la fragilidad? ¿Por qué la sociedad exige perfección incluso a sus ídolos? Su historia inspiró columnas, reflexiones y debates en radio y televisión. Psicólogos hablaron sobre la presión que viven los artistas desde jóvenes. Feministas destacaron cómo la industria condicionó su vida sentimental. Sociólogos señalaron que la sociedad mexicana ha madurado ahora más capaz de escuchar verdades incómodas sin juzgar. Sonia, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de libertad emocional. Hoy su figura está siendo reevaluada no solo como intérprete, sino como icono cultural. Su legado ya no se mide únicamente en discos vendidos o canciones populares, sino en valores: honestidad, coraje, autenticidad, sensibilidad artística, dignidad personal. Escuelas de música incluyen ahora su estilo como referencia para explicar la interpretación emocional. Historiadores de la música tropical destacan la importancia de su timbre cálido e inconfundible. Incluso museos han mostrado interés en hacer una exposición sobre su vida, incluyendo fotografías inéditas, vestuarios originales y testimonios de colegas. Pero tal vez lo más valioso de su legado sea esto: enseñó que nunca es tarde para decir la verdad, ni a los 30, ni a los 50, ni a los 79. Quienes la visitan actualmente describen a una Sonia más tranquila, más ligera, más ella misma. Vive rodeada de afecto, música y recuerdos. Dedica sus días a leer, escuchar grabaciones antiguas, conversar con amigos y recibir cartas de admiradores que le agradecen su valentía.
En una reciente declaración, Sonia dijo: "Por primera vez en mi vida siento que la gente me conoce de verdad". Y esa frase simple pero profundamente emotiva resume lo que significó su confesión para ella. Un acto de liberación, de reconciliación con su pasado y de afirmación de su identidad como mujer y como artista. En este punto final de su historia pública, Sonia López ya no es solo la chamaca de oro, la voz dulce, la estrella de los 60. Es una mujer que vivió, amó, sufrió, cayó y finalmente habló. El mito se convirtió en persona, la persona se convirtió en verdad, y la verdad se convirtió en legado. Su historia demuestra que la grandeza de un artista no está en esconder sus vulnerabilidades, sino en abrazarlas. Que la música más bella nace del corazón más humano, y que la sinceridad, incluso tardía, puede iluminar la vida de millones. La historia de Sonia López no es solo la crónica de una artista excepcional, sino el viaje profundo de una mujer que después de casi 8 décadas, encontró finalmente el valor para mirarse a sí misma sin miedo. Su confesión tardía no disminuye su leyenda, la engrandece. A través de su voz, generaciones enteras conocieron el amor, la nostalgia, la esperanza y el dolor. Pero solo ahora descubrimos que detrás de cada nota había una verdad silenciosa que moldeó su vida y su sensibilidad artística. Sonia nos enseñó que nunca es tarde para decir lo que uno siente, que la vulnerabilidad también es fuerza, y que la sinceridad puede llegar a convertirse en el acto más hermoso de libertad. Hoy su legado ya no es solo musical, es humano. Queda para siempre su mensaje: la verdad, aunque duela, libera. Si esta historia te conmovió y deseas seguir descubriendo más relatos profundos, revelaciones inéditas y análisis exclusivos sobre las grandes figuras del mundo hispano, te invito a apoyar este canal. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo. Activa la campanita para recibir notificaciones al instante. Deja tu like si te emocionó la historia de Sonia López. Comparte el video para que más personas conozcan la verdad detrás de sus canciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando, narrando y preservando la memoria de los grandes artistas que marcaron nuestra vida. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.